Durante este breve video se repasarán los orígenes de la psicología diferencial, algunas escuelas y teorías y el desarrollo de la psicología comparada. Uno de los antecedentes de la teoría de la evolución es que Anaximandro pensaba que la vida se había originado del agua y que los peces habían sido los primeros habitantes. Posteriormente, Lucrecio da su visión sobre el origen del cosmos, diciendo que el universo estaba hecho de un número infinito de átomos. Durante los inicios del siglo XIX, la idea del evolucionismo empieza a expandirse en varios campos. En lo social, las sociedades experimentan cambios y se lleva a cabo la revolución industrial. El romanticismo adoptó la idea de la diversificación a raíz del lugar privilegiado en el universo que se asignó al hombre. Goethe elaboró una teoría evolucionista orgánica y utiliza conceptos relacionados en sus investigaciones botánicas. En la filosofía, Hegel plantea la evolución de la idea diciendo que la civilización se logra paso a paso. Jean-Baptiste de Lamarck postuló la teoría de la herencia de caracteres adquiridos en las especies. En embriología, Carl Ernest von Baer dice que los embriones de un mismo grupo se parecen en las etapas tempranas, en etapas más avanzadas es cuando se empiezan a diferenciar. Y Herbert Spencer dice que la mente se puede comprender como algo en evolución. Posteriormente podemos estudiar la escuela anecdotista y la herencia darwiniana. Darwin es el autor del Origen de las especies, donde plantea su teoría sobre la evolución de las especies, mencionando la sobrevivencia de los más aptos. Posteriormente también afirma que el hombre proviene de la evolución de otros animales. Sus ideas fueron importantes para la psicología, ya que se inició un estudio de los mecanismos de adaptación de los individuos al ambiente que lleva al funcionalismo americano y posteriormente a las teorías conductistas. También fue un antecedente para la psicología animal, la psicología comparada, la psicología clínica y la psiquiatría moderna. Los representantes más importantes de la escuela anecdotista son Charles Darwin y Sir John Lubbock. Se cree que los animales superiores tienen la capacidad de razonamiento. Se recurre a varias anécdotas de comportamiento de animales para poder probar esto. Lubbock escribió una obra sobre la vida de las hormigas, avispas y abejas. A estos insectos se les atribuye cierta inteligencia por la vida social que llevan. George John Romanes tiene una obra titulada Animal Intelligence, donde se usa por primera vez el término de psicología comparada y observaciones científicas sobre las actividades de animales. En su obra Mental Evolution in Animals estudia la evolución del pensamiento y del lenguaje. Dice que los animales tienen la capacidad de formar receptos que se obtienen a través de un proceso inconsciente donde hay una asociación espontánea inintencional. Son conceptos primitivos comunes entre animales y niños, pero que el animal ya no puede desarrollar más por la ausencia del lenguaje. John Warden señala algunos aspectos para enfatizar la inteligencia en los animales. Estos son 1. La capacidad de usar el medio ambiente a su favor de acuerdo con sus fines. 2. Comportamientos extraños que exigen la presencia de la inteligencia. 3. Imitación de acciones de otros animales y de humanos, lo cual implica una inferencia racional. 4. Intercomunicación, que implica una conciencia de cooperación. 5. Se pueden observar reacciones sentimentales como vergüenza, altruismo y sentido de justicia. Ahora podemos estudiar la psicología general, psicología comparada y los primeros laboratorios de la psicología comparada. Inicialmente Descartes decía que el comportamiento de los animales se podía explicar solo en función de la materia, mientras que el comportamiento del hombre se podía estudiar por medio de la materia y la conciencia. Posteriormente, Darwin publicó una obra sobre las emociones en el hombre y los animales. Con esto se empezaron a considerar varios enfoques en el estudio de los animales. Algunos psicólogos decían que algunos animales tenían cierto nivel de inteligencia, lo cual llevó a la escuela anecdotista de psicología comparada. Otros decían que el comportamiento del animal provenía de sus instintos. También se creía que los animales aprendían por ensayo y error. Para explicar el origen del comportamiento de los animales, algunos recurrían al medio ambiente y otros a la herencia como determinante principal de las habilidades. En Norteamérica se trabajaba con animales en el laboratorio, mientras que en Europa se practicaba observarlos en su hábitat natural.
Se estudió a los animales desde una perspectiva genetista y ambientalista, donde se cree que el factor determinante de la conducta es el ambiente. Se hicieron varios experimentos cruzando animales, especialmente ratas, con características similares para ver si se heredaban a las crías. En cuanto a los experimentalistas del laboratorio etológico, se estudia el comportamiento de los animales. En ocasiones se utilizan situaciones experimentales para conocer el estímulo que determina un comportamiento en específico, pero estos estudios son realizados preferentemente en el medio ambiente de los animales. Ahora pasamos a las teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Las modificaciones que se dan por la adaptación de los individuos diferenciados les dan mayores posibilidades de sobrevivir. Esto se empezó a estudiar desde los tiempos de Platón y Aristóteles. Decían que ninguna persona es igual a otra y que existen diferencias individuales entre razas, grupos, sexos, etc. Posteriormente, un médico español llamado Juan Huarte dice que todas las almas son iguales y que el cuerpo es lo que hace que se manifieste de manera distinta. También dice que si en el cuerpo predomina el calor, destaca la imaginación; si predomina la sequedad, destaca la inteligencia; y que a mayor presencia de humedad, predomina la memoria fácil. De la misma manera, Huarte clasifica las ciencias por imaginación, inteligencia y memoria fácil. Él es de alguna manera considerado el padre de la psicología diferencial y Méndez Pelayo lo llama el padre de la frenología. Las diferencias individuales se pudieron confirmar en la astronomía. En observaciones realizadas por diferentes astrónomos sobre un mismo evento, se empezaron a ver diferencias. La ecuación personal del error es el conjunto de características y factores personales que causan una variación en el resultado de observación. Regresando a la frenología, se decía que las facultades de las personas podían ser deducidas por la forma del cráneo. También se decía que personas con ojos prominentes tenían mejor memoria. En 1810 empieza a escribir sobre la frenología. Gall escribe varios volúmenes del primer gran tratado de frenología titulado Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso en general y del cerebro en particular. Posteriormente se hacen varias revistas sobre frenología. En 1815, Foster es la primera persona en utilizar el término frenología. En fisionomía, las figuras más importantes son Juan Gaspar Lavater por su obra Physiognomische Fragment. Por medio de rasgos fisionómicos pretendía entender el carácter de las personas. Cesare Lombroso catalogó los rasgos somáticos y craneanos que caracterizaban a los delincuentes. Y por último, Charles Goring comparó las diferencias anatómicas de presidiarios con estudiantes universitarios. Achille Giovanni es considerado pionero en el movimiento de las tipologías somáticas. Crea el concepto de normotipo, que se refiere al hombre equilibrado somática, funcional y psicológicamente, y también el término ectipo, que representa las variaciones del normotipo. Hace una clasificación de las variaciones del normotipo. Según la masa del cuerpo, pueden ser megalosómico, normosómico y microsómico. Según la estructura, longilíneo, normilíneo y brevilíneo. Y según el desarrollo del tronco, megaloplácnico, normaplácnico o microplácnico. Otras figuras importantes fueron Nicolas Pende en Italia, Claudio Sigaud en Francia, E. Kretschmer en Alemania y W. H. Sheldon en Estados Unidos. Los tres elementos estructurales en que se basa la tipología son endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. En 1850 se empiezan a medir las velocidades de los impulsos nerviosos por Helmholtz. En 1860, F. D. Donders y de Jaeger diseñan 3 clases de experimentos para los tiempos de reacción. El experimento de reacción sencilla, donde se debe responder lo más pronto posible a un estímulo; el experimento de reacción de discriminación, donde se pueden presentar varios tipos de estímulos y se debe responder solo a uno; y el experimento de reacción de elección, donde se presentan 2 estímulos y se pide que cuando aparezca uno se levante la mano derecha y con el otro la mano izquierda. También se hizo un experimento de tiempo de reacción de tipo asociativo, donde una persona tenía que contestar una palabra o frase con otra palabra.
El aparato que se usaba para medir tiempos de respuesta era el cronoscopio. Esto posteriormente se lleva a laboratorios para estudiar cómo se pueden mejorar tiempos de reacción en profesiones como pilotos y conductores, entre otros. Por otro lado, Galton siguió los pasos de Darwin, promueve la actitud evolucionista en la psicología y es el primero en aplicar sus principios al estudio de las diferencias individuales. Creía que las características físicas y psíquicas eran heredadas y medibles, y buscó medir estos caracteres. Por medio de sus observaciones decía que muchas características, como los talentos, son heredados. De sus estudios deducía que el 48% de las veces los hombres ilustrados habían tenido padres ilustrados. Hizo estudios de asociación donde escribía palabras y luego las dejaba en libros hasta que se olvidaba de estas. Tiempo después volvía a encontrar las palabras y anotaba lo primero que se le ocurría. Con frecuencia eran imágenes de su pasado, específicamente de su niñez. Wundt posteriormente aplicó este método en su laboratorio. Por último, el análisis factorial se desarrolló por Cyril Bourd, Godfrey H. Thompson y Louis Leon Thurston. Thurston junto con su esposa desarrollan un método para medir los factores de inteligencia llamado la técnica de análisis factorial múltiple, donde aíslan 8 habilidades mentales principales. Estas son la comprensión verbal, espacial, numérica, el razonamiento, la fluidez verbal, la memoria y la velocidad perceptiva y motora. Por otro lado, en 1890, James McIntyre fue el pionero de los tests y en un principio medían procesos elementales. Posteriormente, en 1905, Alfred Binet publica el primer test de inteligencia con 30 pruebas de dificultad creciente. Este podría ser respondido de manera satisfactoria por niños de determinada edad. Para determinar el nivel de pruebas, se basaban en niños que eran considerados normales en esa edad. Todas las aportaciones anteriormente mencionadas de alguna manera tienen mucha importancia en la actualidad. Aunque muchas teorías han sido descartadas, han sido un punto de partida para seguir aprendiendo y avanzando en muchos temas como la evolución, la psicología, métodos experimentales y matemáticas, entre otros. También muchos métodos han sido mejorados y han llevado a corrientes o ideas más acertadas con respecto a las situaciones actuales. Es importante saber de dónde venimos y cómo hemos avanzado para seguir creciendo y hacer mejores aportaciones a las ciencias y a la humanidad en general.